Muy buenos días. Esos guerreros, guerreras, seguidores de Cristo, los bendigo en esta mañana. Un abrazo para todos ustedes, fraternal en el amor de nuestro amado Jesús. Hoy vamos a hablar de algo que el Señor me ha venido insistiendo ya en muchos días y yo no había hecho esto. Voy a leer unos textos, pero antes de eso voy a orar. Un texto de apoyo ahí para que ustedes vayan buscando en sus Biblias físicas o en su dispositivo celular si tienen las Biblias allí. Marcos 2, 14 al 17 es el texto base. Y dos textos de apoyo, uno en Lucas 5, 27 al 32 y otro de Mateo 9 al 13. Mateo 9, 9, 13. Padre, gracias. Te damos por esta preciosa mañana. Gracias porque tus bendiciones, Señor, siempre han sido de una cobertura poderosa. Gracias porque en este mismo momento sé que tu presencia ya está aquí y también en los corazones y las casas de todo aquel que cree en ti, Señor. Te doy en esta mañana muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo, has hecho y harás hoy y siempre, porque tú sigues siendo, Señor, y serás el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Aquí está ese sumo sacerdote y único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el Espíritu Santo moviéndose en esta mañana sobre toda la faz de la tierra. Pero también se va a mover allí si tú le pones a esto en esta mañana fe y amor. Solo lo que tienes que hacer es creer. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos. Fuera esas inquilinas de tu vida. Échala fuera. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer. Vamos, hermano, suéltate. Hermana. Amado hermano. Toda tu actividad en esta mañana, dedícasela al Cristo vivo. En tu casa, reúne a tu familia, a tus hijos, ahí en un cuarto, en la sala, en el comedor. Y ahí hay una familia que por décadas ha estado entrando y saliendo de problemas todos los días. Solucionan uno, caen en el otro.
Pon hoy fe en esto. Mucha fe. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con Vamos. fe. El que está allí, que lleva mucho tiempo en esa silla de ruedas, levántate en fe. El que está postrado en esa cama, aún hermanos que van a la iglesia y están sentados en esa silla desde que llegaron a la iglesia. Levántate hoy. Levántate y sírvele al Señor. No importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué Vamos. temer. Si puedes Ahí está siendo tocado ahora por el precioso Espíritu Santo de Dios. Ahí. Siente que tu cuerpo tiembla. Él está sobre ti allí. No importa el problema. Abre solamente tu boca, tus labios, y alábalo en esta mañana. Al que todo lo puede, al Rey de los imposibles. Vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante. Sigue en esa misma actitud. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre. Repítelo. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre. El que cuida tu casa. Nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. El que cuida tus sueños. Dejaste el cielo por salvarme. El pan de vida para ti. Quise rescatar. Mi transgresión tu perdonaste. Nada nos separará. Ni lo ancho ni lo profundo. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre. Díselo de tu corazón. Él está ahí ahora, extendiendo esos brazos, invitándote al banquete de hoy. Su nombre, hermano, tu nombre, majestuoso. Nombre sobre todo nombre. Obra, Padre. Tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalo, tócalo.
Repite. Tuya es la gloria. Créelo. Hoy llegarás a ese banquete y comerás con Él en esa cena. Él hoy se va a sentar en tu mesa contigo. Ámale, ámale. Bendícele en esta mañana, porque Él está en tu casa. Está ahora allí. Allí. Poderoso su nombre. No hay nadie como Él. Hoy Él le dice a una persona, todo lo que me pidas, te será hecho. Todo. Ahí está su gloria. Él no se ha ido ni está solo. Él está mirando tu corazón, tu familia, tu conducta, tu comportamiento allí. Él está allí. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Que salga de tu corazón algo para Él. Del Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Que salga de lo profundo de tu alma. Santo, santo. Digno eres, Señor. Él vendrá. La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Eres mi todo y yo te adoraré. No interrumpí. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, Oh sí, Padre, en esta mañana levantamos nuestros corazones a ti.
Santo, santo, santo. Poderoso, y fue quien es y quien vendrá. La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo, y yo te adoraré. Santo, santo, digno, digno, digno. Tan grandioso, asombroso. Maravilloso eres, Señor. Decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable. Tu misterio glorioso. Tu misericordia, Señor, no tiene final. Santo, santo, santo. Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Rey de reyes, Señor de La señores. creación te canta, León de la tribu de Judá, poderoso, el Cordero tú eres inmolado, Señor. y yo te Muévete como tú quieras en esta mañana. te adoraré. Gracias, Señor. Gracias por tu poderosa presencia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y a ti sea, Padre. Señor mío, Dios mío. Abba, Padre, el poder y la gloria, por siempre y por los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. La palabra me permito leerla en esta mañana. Marcos 2, capítulo 2, los versículos del 14 al 17. Voy a leerlos un poco rápido porque ese es el texto base, pero tengo dos porciones más de textos de apoyo. Es lo que se va a hablar hoy. Dice la palabra. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndolo de comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. 17.
Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En Mateo En Mateo 9, acompáñenme ahí en sus Biblias. Voy a leerles unos versículos. Como les dije, estos textos de apoyo son un poco extensos. 9:9 dice la palabra: y dijo, no, perdón, estoy en Lucas, estoy en Mateo. Entonces, espero que estén allí, mis estimados, ya sobre la palabra. Dice la Biblia, Mateo 9:9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí siga leyendo hasta el 13, que dice: y pues, y aprended lo que significa misericordia. Misericordia. Repita conmigo: misericordia. Quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí en Lucas, voy rápido, en Lucas 5, ya deben estar ahí. Lucas 5, dice la palabra en Lucas 5, versículos 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Allí siga leyendo hasta el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, hermano. En la profesión que les voy esta mañana a compartir, de cobrador de impuestos, era una de las más deshonrosas, si se puede llamar así, en los tiempos de Jesús. La realizaban ciertas personas judías que exigían el pago de los distintos gravámenes que Roma había decretado. Hágase trasládese hasta allá y mire ese tiempo romano. Impuestos sobre las distintas regiones de Palestina. Ellos cobraban las comisiones sobre la renta y patrimonio de las personas, y dependían de las fuerzas romanas, que tenían la ocupación en ese tiempo, en esa época, la ocupación del territorio, de todo el territorio. Eran los funcionarios
de Hacienda de la época, estos cobradores de impuestos. Las personas que ejercían o se dedicaban a estos oficios eran muy mal vistas entre la ciudadanía, muy mal vistas, porque ellos decían que el solo hecho por ser recaudadores de impuestos, que era esa actividad, el trabajo que no le gustaba a nadie, a ellos, del país o de la época, por 3 razones no les gustaba. Número 1, un cobrador actuaba como colono de Roma. Eran personas muy corruptas, carentes de escrúpulos, si se puede decir así de estas personas. Y número 3, seres impuros que permanecían en contacto con paganos y gentiles. Y ellos obviamente practicaban toda clase de abuso y extorsiones, según lo que se cuenta en la palabra y la religión hebrea. Era un oficio despreciable, pero muy ambicionado o ambicioso, ya que se obtenían buenos ingresos a quienes lo ejercían. Jesús pasó y vio a Leví sentado cobrando impuestos y le dijo solamente 2 palabritas: sígueme, sígueme. Lo que equivaldría hoy a decir, digamos, vamos, si coloquialmente, camine, hermano, olvídese de ese trabajo, de esa fuente de ingresos. ¡Hey! Vámonos. Renuncia a tu vida de comodidades. Renuncia. Hazte discípulo mío. Apuéstale a otros valores, a otros horizontes. El texto bíblico dice que aquel cobrador se levantó y le siguió y lo dejó todo. Libros y todo allí tirado. Yo me imagino de eso. Hermano, seguir a Jesús tenía sus dificultades. Te voy a dar una comparación, un ejemplo. Para un pescador podía ser fácil regresar a sus redes y a sus barcas, pero para un recaudador de impuestos, la pérdida de esa vacante, si se puede llamar así, o de ese puesto, era irremediablemente. ¿Por qué? Había muchos en esa época hombres egoístas dispuestos a cubrir esa vacante, como también los hay hoy en las diferentes posiciones de cualquier estado. Esos cobradores de impuestos, ¿cómo era su elección? El Senado de la época les adjudicaba a ellos la recaudación de impuestos a través de una subasta. Esa subasta, para los publicanos bajo el Imperio Romano, el emperador desempeñaba un papel más directo. O sea, era una intervención allí del emperador, de los fiscos, del tesoro imperial. Se recaudaban mediante esos contratistas públicos, quienes eran acogidos o elegidos mediante concursos.
Así ellos obtenían las concesiones de recaudación y el mismo Senado adjudicaba a los publicanos el derecho a recaudar impuestos a través de las subastas públicas, como le vengo explicando. Mateo, quien llegó a ser apóstol de Jesús, trabajaba como publicano en Galilea en la época de Jesús para darle una mayor orientación de la palabra que se está predicando hoy. Este hombre recaudaba los aranceles de las mercancías. Aranceles, una de las armas del señor Trump hoy. Y los publicanos eran personas corruptas. En la antigua Roma, estos cobradores de impuestos que les estoy hablando eran conocidos como publicanos. Les decían publicanos, que eran contratistas públicos. Y ellos, les explico, arrendaban al Estado el derecho de recaudar los diversos tributos, tales como los aranceles portuarios, los impuestos sobre los bienes y herencias. Y ellos se quedaban con un porcentaje de lo recaudado. Estas maneras de la época muy a menudo los llevaba a la corrupción, porque cobraban sumas exageradas, y así de esa manera ellos se ganaban el desprecio de la gente, el odio de la población en general. El primer recaudador de impuestos se llamó Mateo, o Leví, o le decían Leví de Alfeo, pero el evangelista conocido como Leví, o Leví de Alfeo, como les estoy repitiendo, o Mateo, el apóstol, este hombre fue decapitado en Etiopía. Fue un presbítero y publicano. Su padre era Alfeo y eran judíos que trabajaban para los romanos, los que los convertía delante de su pueblo en traidores. Eran considerados pecadores y por eso también eran odiados. Pero mire que mientras yo estudiaba esta palabra, miré que habían dos discípulos de Jesús, Zaqueo y Mateo, o Leví. Ustedes se acuerdan que Zaqueo lo encontró Jesús en Jericó. Y Mateo dejó su vicio de contador, si me entiende, y siguió a Jesús después que Mateo lo invitó al banquete en su casa. ¿Me están entendiendo? El que pagó los impuestos, o el que paga los impuestos, otra voz, se le llama contribuyente. Así como aquí en esta nación habemos muchos contribuyentes de todos los dineros. Mas sin embargo, estamos en quiebra fiscal. Las razones, no toco ese tema. Eso es ya del mismo Estado y de su presidente y el gabinete. Los recaudadores de impuestos eran muy codiciosos, hermanos, pedían más dinero
del que ellos debían pedir honesta y legalmente. Y antes de continuar, yo quiero hoy que el Señor me ha venido poniendo esa, no carga, pero sí insistiéndome en los niños, en esa población infantil de los autistas. Autista o autismo. El que no conoce el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la capacidad de comunicación y socialización de las personas. Que Dios me los bendiga hoy en esta mañana. Y si alguno me está escuchando, me está entendiendo, por favor, manténgase allí en ese diálogo, porque hoy Dios va a hacer algo grande en ustedes sin cobrarle impuestos. Entonces yo la palabra de hoy la he titulado: Dios no es cobrador de impuestos. Dios no es cobrador de impuestos. Entonces, el recaudador de impuestos como les decía, en caso de arrepentirse de su puesto, él nunca jamás, más nunca volvería a recuperar su plaza. Jesús no quería a Leví para verlo sentado de nuevo en el banquillo o mostrador o escritorio, para que usted me entienda, para que siga recaudando por cuenta del Padre que está en los cielos. Jesús no quería eso. Pedro y Andrés, Santiago y Juan pasaron de pescadores de peces a pescadores de hombres. ¿Me hago entender? Diferentes funciones. Pero de ahora en adelante, Leví tendría que aprender a dar, no a recaudar. Lo que hace Dios. Dios no es recaudador de impuestos. Dios es el dador de vida y de todo lo que hay aquí en la tierra y en el cielo. Todo lo que llega a tu casa, a tu mesa, en tu negocio, en tu empresa, Él es el dador, no el recaudador. Porque el reino de Dios, hermano, se ofrece gratuitamente. Y nadie allí, nadie, absolutamente nadie, tiene que pagar allí un peaje. ¿Estoy claro? Estoy siendo claro. Ahora, no solo Leví fue arrancado del mostrador de los impuestos, donde tenía cierta mentalidad religiosa Leví o Mateo. El significado de esa vocación te la resumo en esto. Dios no es un cobrador de impuestos. Amado hermano, amada hermana, adulto que me escucha, Dios no es un cobrador de impuestos. De nadie. Porque Jesús no ha venido para recaudar impuestos de nadie. Usted no puede comprar el amor de Dios con dinero, nunca. Aquí, con Él, usted no va a pagar impuestos divinos. Solamente te digo, hermano, que lo que quiere Él es que usted se deje amar. Déjese amar. Déjese amar.
el puesto que dejó Leví, tan pronto vieron los otros que ese puesto se había quedado ahí solo, corrieron a ocuparlo. Y el publicano Leví dejó de ser un empleado público, sedentario, y convirtiéndose en un itinerante como Cristo. Iba de un lugar para otro, siguiendo a quién, a Cristo. Como debemos nosotros hoy, de dejar esa silla, de dejar ese banco. Llegamos a la iglesia hace 5, 10, 7, 8, 20 años, los que lleve. Pero siempre hemos estado sentados en ese banquillo. Siempre con ese sedentarismo en la iglesia religiosa. Perdón. El sedentarismo religioso. Muchos se confunden con ese llamado de Jesús. Muchos. Cuando Jesús le dijo a Leví, sígueme. Sígueme. O con otro llamado, siéntate. Y para muchos religiosos, seguir a Jesús se nos ha convertido, yo diría, como hacer un papeleo de oficina. Pero Leví, tan pronto conoció el amor de Dios, dejó de hacer cálculos, de hacer números, cerrando sus libros de contabilidad de una forma definitiva. Y es hoy lo que te quiero decir. Pasa a esa página allá del mundo, pásala y entra a una nueva página, a un nuevo libro contable, siguiendo a Cristo Jesús. Hermanos, el amor de Dios es grande, es definitivo. Los escribas y los fariseos de la época eran expertos en hacer cuentas, en cobrar impuestos. Imponían duros gravámenes religiosos, cargos tributarios de diversos tipos. Y todo lo hacían, póngame atención, y todo lo hacían era en el nombre de Dios. Todo. Leví nos muestra con su actitud que hay una incompatibilidad, llamémoslo así, entre el seguir a Cristo y el quedarse sentado allí, en esa silla. Es decir, hermano, cada uno en su lugar. Pero el evangelio puro, la contabilidad fría, calculadora, de muchos profesionales religiosos en el texto de Lucas 5, 27, 29 dice que Leví ofreció un gran banquete en su casa. Porque es que siempre en la Biblia hemos mirado que Jesús siempre se tiende a relacionarse con los pobres y no con los ricos. Pero en esta ocasión, hermano, me impactaba a mí que el anfitrión era un judío acomodado de dinero. Jesús, el maestro, no rechazó esa invitación. Antes, por el contrario, la aceptó. Bien, ahora, el centro de atención de ese banquete era el Señor Jesucristo.
Jesús no estaba en su casa. Él busca a aquellos pecadores que estén fuera de su casa. Y usted que me está escuchando, que me está viendo, que Dios lo ha estado llamando, tocándolo, no se quede fuera de la casa. Leví tenía otro grupo de personas religiosos que eran escribas, fariseos y ciertos doctores de la ley, que al llegar y al entrar allá a su casa dijeron y vieron todo, murmuraban: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Versículo 30. ¿Cómo podía un rabino judío reunirse con gente de esta ralea? Me imagino yo. Proscritos. ¿Qué hacía Jesús con esa gentuza? Allá el comentario de ellos: sin leyes, impíos, sin Dios, un poco de ateos y de infieles, con gente del mal vivir, con lo que no se relacionaría ningún judío que se aprecie. Mateo 9, 9 al 13. Estos recaudadores de impuestos eran los más odiados de Palestina. Estos recaudadores estaban al servicio de Roma, considerados como renegados y traidores en la época. El derecho de la recogida de impuestos se le otorgaba, era al mejor postor, al que diera más dinero. Tenía que entregar cierta cantidad de dinero asignada, pero podía quedarse con el resto que les quedaba. La gente no tenía idea de lo que tenían que pagar. Se consideraba en esa época a los ladrones, asesinos y cobradores de impuestos que eran de la misma clase, de la misma ralea. Los publicanos estaban excomulgados de la sinagoga. Y a pesar de todo esto, hermano, a Jesús le plació, a nuestro Señor Jesús, elegir a un cobrador de impuestos para que fuera su apóstol. Así como Él te está llamando hoy. No importa el cargo que tengas hoy, en tu empresa, en tu oficina, en una empresa privada. Él quiere que tú seas hoy un apóstol, un pastor, un salmista, uno de la casa de Él, uno miembro de su equipo. ¿Qué fue lo primero que hizo Mateo? Lo primero que se le ocurrió fue ofrecerle una fiesta, que era algo que él podía costear y pagarlo. Invitó también a sus compañeros de profesión, amigos, lo que se llamaba descastados. Me refiero a la casta, ¿no? Porque los descastados significa que es alguien ingrato, alguien que no tiene afecto ni lealtad, esos escrúpulos, para que conocieran al maestro. La intención de Mateo, ¿cuál era? La intención de Mateo era lo maravilloso del momento que se le había presentado a él y que había encontrado en su camino a Jesús de Nazaret. Que Jesús estaba allí con él. John Wesley, un hombre poderoso de Dios, dijo, a alguien le dijo:
No hay como ir al cielo a solas. Ir al cielo. Usted en el cielo tiene que encontrar amigos o hacerse de amigos. Otro dijo, tenemos que ir al cielo como las cerezas. Y yo digo que todo cristiano debe compartir las bendiciones que ha encontrado o recibido en Cristo Jesús. Los escribas y los fariseos tenían una cosita así de chiquita. Todo lo criticaban. Todo. Fariseos, que eran los separados en esa fiesta. Les hizo notar Jesús que los enfermos son los que necesitan un médico, que Mateo y sus amigos invitados eran los que necesitaban más de ese médico, y que estaba allí con ellos. Ahora, ¿consideraremos al pecador como un enfermo, como un criminal, al que haya cometido un error? No, hermano, no lo despreciemos ni lo condenemos. Yo no estoy aquí hoy predicándote para condenarte, no. Las personas que necesitan de nuestro amor y ayuda, pronto su reconciliación con Dios, porque usted va a ser consolado. Dios tiene misericordia de usted y Él quiere llevarnos a ser que usted, yo y todos los que están escuchando hoy seamos huésped de Él en su casa. Huésped de Jesús, unos huéspedes. Los fariseos rechazaban cualquier contacto o hábitos, costumbres filosóficas paganas, porque su carácter religioso separatista, que eran los fariseos, se basaba en un libro o en un texto más bien de la Biblia de Levítico 10:10, que dice que para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, ellos se basaban en eso. Distorsionaban toda la palabra. Estos personajes no estaban con Jesús dentro de la casa, en el banquete con Él, sino fuera de la casa y fuera del banquete, porque no querían contaminarse con la atmósfera del banquete. Eran estos separatistas prisioneros de su propia perspectiva, digámosle así. Tenían una especie de miedo al contagio, porque ellos concebían la salvación como una segregación, o sea, de raza, o separado. Pero a diferencia de ellos, nuestro Señor Jesucristo, Él no estaba creando muros de distancias entre Él y los pecadores. No. El Maestro siempre ha estado y siempre se ha acercado a toda condición humana. Él no hace acepción allí de personas. La diferencia de las ideas fariseicas de la salvación, que era por separación, pero Jesús en ese banquete les ofreció un nuevo principio de salvación por asociación.
Así era nuestro Señor Jesucristo. Cambió y trajo un nuevo principio. Bien, ¿qué sucedió? Leví, el recaudador proscrito, fue llamado a pertenecer a la asociación en ese banquete con los seguidores de Cristo, a pertenecer a la asociación con los seguidores de Cristo, hermanos, quienes formaron la futura iglesia en ese tiempo. Por esto, yo siempre he dicho que la comunidad cristiana debe tener un carácter inclusivo, repito, carácter inclusivo, no exclusivo. Una comunidad asociativa donde se reúnen personas de las más diversas procedencias étnicas, culturales, económicas y sociales. Todo esto en la época fue una gran revolución, hermano, entre los religiosos. Y me temo, hermano, que también entre muchos religiosos, y con todo respeto, de hoy día, de hoy en día. Y sigue siendo esto revolución. Ellos no querían que Jesús se sentara a la mesa de los pecadores. No, ¿cómo que Jesús se va a sentar ahí? No. Eso, de hecho, yo pienso que ellos desmentían la idea que ellos tenían de Dios. Ellos preferían creer en una divinidad que se complaciera solo de la compañía de los buenos. Es decir, hermano, un Dios a la imagen de ellos. Querían ordenarle a Dios que curase solo a los sanos y no a los enfermos. Y estos últimos, los enfermos, no merecían ser sanos. Los escribas y los fariseos, para mí, hermano, mirándolo en esa Reina Valera 60 y en otras Biblias mirando la misma cita, para mí son los campeones de una religión sin misericordia. ¿Misericordia dónde? Olvidándose que la misericordia de Dios no tiene final. Usted, hermano, puede hacer tantas cosas en cuanto a la materia religiosa se refiere. Usted puede ser un buen maestro para enseñar, pero si no ha aprendido usted en la escuela de la misericordia y usted no tiene los rasgos de la compasión, el amor por el prójimo grabado en su rostro y el corazón, y si usted no tiene esto, hermano, queda como una persona analfabeta para mí, delante de Dios. Si no aprende a leer, a escribir, a hablar y a actuar como cristiano, actuar en términos de la humildad y la misericordia, como las palabras de Dios que se refiere el profeta Oseas. Ya, Señor, ¿y esto dónde yo puedo probar con la Biblia? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto, dice la palabra. Dios no es un recaudador de impuestos. ¿Por qué? Porque su naturaleza, la de mi Padre Celestial, es la de un dador, no la de un cobrador de impuestos.
y mucho menos Jesús, especialmente en el contexto religioso y espiritual donde es el autor, consumador de la fe, de toda bendición y de toda vida, en oposición con los recaudadores de impuestos humanos, que eran odiados por su práctica extorsiva. Engañaban, robaban y extorsionaban a la gente para llenar sus bolsillos, hermano. Muchos quedaban boquiabiertos cuando Jesús se invitó a sí mismo a la casa de un publicano llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan de la historia? Y al terminar la comida que hizo Zaqueo, se reconcilió con su comunidad, devolviéndole la mitad de su dinero a los pobres, pagando 4 veces lo que les había quitado. 4 veces lo que les había robado. Aún más, devolviéndoles la mitad de su dinero a los pobres. Pero aún más sorprendente que esa cena, miraba yo en la Biblia, fue cuando el mismo Jesús invita a un publicano y a su círculo más íntimo de amigos a caminar hacia él y no al despacho de este otro recaudador de impuestos, Mateo, que pasaría, gloria a Dios, su vida difundiendo el mensaje del amor. El mismo amor del que todavía hablamos hoy en día. El mismo amor. El mismito amor. Jesús los amaba a todos, hermano. Él los buscaba, como lo hace hoy. Busca a los marginados, a los odiados, a los que están sufriendo, al sufrimiento. Él los busca con amor, con su amor. Y Jesús también pagaba sus impuestos. Usted quiere leer y aprender eso, lo encuentra en Romanos 12, 18 y en Mateo 5, 9, en Mateo 17, 27. El Señor nunca evadió su responsabilidad mientras estuvo aquí en esta tierra, el Señor Jesús. Él pagaba sus impuestos. ¿O se acuerdan cuando Él mandó y le dijo a uno de sus discípulos que fuera al mar y tirara el anzuelo, y el primer pez que abriera su boca y ahí tenía una moneda, y le dijo, pague los impuestos suyos y los míos? Usted tiene que renunciar, dimitir al empleo que esté haciendo hoy, sea público o político. Dimitir de esas inclinaciones y voluntades para someterse, usted, mi querido hermano, a la voluntad divina, a la voluntad de Cristo. En Marcos 2:17, Dios a través de Jesús exige que la gente reconozca la necesidad de ser llamado a la salvación. Pues Él dice, y es claro, no vine por los justos, sino por los pecadores. Yo no vine a buscar justos. Eso exige humildad y arrepentimiento con esos 2 ingredientes. Esa es la apertura, mi amado hermano, a la acción sanadora y redentora de Jesús para aquellos que hoy están allí enfermos espiritualmente.
La frase que dice, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Ahí, no he venido a llamar justos sino pecadores. ¿Cómo se explica esto? Ahora, esta frase establece para mí un cierto paralelo donde explica, y Jesús lo estaba haciendo allí, la misión de él. ¿Cuál era su misión y por qué él estaba allí? Estas palabras no las pronunció Jesús allá en una sinagoga, ni tampoco las pronunció en el templo o en un aula de X universidad. No, Jesús declara su propósito principal de su visita allí. Fue brillante para mí, contundente Jesús allí. Y él acudió a aquellos que reconocen su estado de enfermedad o pecado y no a aquellos que se consideran sanos y dicen que no necesitan ayuda espiritual. Los atributos exigidos allí por Dios, miraba yo en este contexto, que es el reconocimiento de la enfermedad, o sea, del pecado, que las personas reconozcan. Es lo que Dios está pidiendo a Jesús. Su condición pecaminosa y la necesidad de perdón. Y no aferrarse, mis amados hermanos, a una falsa, digo yo, justicia propia. Ahora, cuando una iglesia habla de pecado y se refiere exclusivamente a los pecados de los demás y nunca a los propios, no está transmitiendo eficazmente la misericordia. Enseñar y saber qué es la misericordia. Jesús fue humilde y se refiere a una actitud humilde que usted necesita para aceptar que es lo suficientemente justo Jesús para perdonar. Hay una apertura a la misericordia divina que hoy te la está poniendo allí en tus manos, que los que están enfermos deben estar abiertos a la misericordia, a la gracia del Señor, al perdón que se encuentra en Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús. El arrepentimiento, que es el reconocimiento del estado de su enfermedad. No sé cuál, pero la necesidad de un médico. Esto exige una disposición de su corazón al arrepentimiento y cambiar de rumbo, de retorno, el volver a Dios, que es hoy absolutamente necesario. Y para terminar, hermano, y concluyo, Dios no exige una perfección previa para esto, sino una actitud de fe y amor, reconociendo la necesidad de su gracia y el poder sanador de Cristo Jesús. Los dos únicos tributos que Dios exige. Desde que yo me entregué al Señor, siempre me han estado enseñando y en los estudios, en las partes donde yo he tenido el privilegio de ir a estudiar y también enseñar y predicar, exige fe y amor. Y en el texto que estamos tratando en esta mañana, Jesús pone allí, pone sobre su vida, quita esa contaduría o el contador contable para solo pedirle
que deje ese mostrador, ese escritorio. Si usted es médico y tiene ese llamado, deje eso. Váyase con el médico espiritual, que es Cristo. Usted, que se olvide de sus números. Usted que está allí, el Señor te está llamando es a ocuparte de las personas y acostumbrarte a pagarles a ellas con la moneda de la fe y el amor. Las únicas que tienen un destino legal en el reino de los cielos. Y cuando Jesús dijo que no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, la explicación no es que aquí Jesús estaba excluyendo a los justos delante de Dios, no. Hay una característica común que iguala, diría yo, a todas las personas. ¿Pero cuál es? La necesidad que tenemos todos de Él. Usted sin Cristo no es nada. ¿Y esto cómo se llama? Allí me hablaba el Espíritu. Conversión personal. La conversión. Y te hago la pregunta. ¿Sientes ahora que tienes necesidad de Él? ¿Quieres ser comensal de Jesús en su mesa y comer con Él? Hermano, no te conformes con tu religión externa. Repito, externa. La realidad te encuentras en la realidad ahora, fuera de ese banquete. Solo mira cómo comen los demás. Pero si usted realmente tiene necesidad de Él, entonces debes convertirte de verdad. Entra ahora en ese banquete, amado hermana, jovencita, joven, adulto mayor, anciano, y empieza a comer. Abandona ahora la secta de los separados. Aprovecha y siéntate ahora en la mesa con los otros, con los que están adentro de la casa, comiendo con Jesús. La conversión, hermano, es un cambio de mentalidad, no como piensa la gente que eso se llenan de un poco de cosas en su mente. Es una reorientación de tu vida. Una reforma, escúchame, una reforma que nace únicamente del arrepentimiento de tu vida pecaminosa. A Leví solo le bastó una sola palabra de Jesús. Sígueme. Es la misma palabra que el Señor te está lanzando a ti en esta mañana. Ven conmigo. Ven conmigo. Sígueme. Sígueme. ¿Qué hizo Leví? Se levantó de ese banco o de esa silla. Levántate, hermano, de esa silla. Sírvele allá en tu congregación. Deja todo ese poco de cosas allí atrás y sigue a Jesús. Hermano, que me escucha. Cada conversión es diferente. Dios te puede llamar a seguirlo de múltiples formas diferentes, como lo hizo conmigo una vez. Entré hace ya muchísimos años, entré a un evento cristiano. Yo no era cristiano. Al Coliseo del Campín. Y ahí el Señor hizo lo que tenía que hacer con este miembro, ex miembro ya,
de las Fuerzas Especiales de Colombia. Y a mí eso no me da vergüenza hablarlo. Soy y sigo siendo un siervo de Dios, un hijo de Dios, un soldado de Dios, un discípulo de Dios. Y es posible que hoy hayas encendido tu aparato digital no por curiosidad o invitación de un amigo o una amiga, de todos los que asisten a la iglesia, o porque te gusta ir a la iglesia solo por las alabanzas, sin esperarlo, hermano. Te recuerdo que usted también está invitado a ese banquete. Y si usted quiere asistir, puede desde ya empezar a comer con Cristo en esa mesa. Toca, y Él te toca las puertas de tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar. Porque el resultado es efectivo de la conversión, como sucedió conmigo. Fue un momento de alegría y yo no paraba de llorar, de celebración, una gran fiesta con todos los amigos que ya yo hice y tengo en las iglesias, con el propósito y con el propio Jesús. Y Él dijo, hay gozo en el cielo. Así yo te digo hoy en esta mañana, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que me está escuchando y que hoy se ha arrepentido y se arrepiente y se entregará a Cristo y irá a esa mesa y comerá con Él en el nombre de Jesús. Y si usted acepta a Jesucristo como su único Salvador, házmelo saber, hermano, ahí en los comentarios en el canal. Y suscríbete a nuestro canal. Y cada vez que usted tenga una necesidad, pues ahí usted me escribe y yo oraré con mucho gusto y con todo el corazón por usted, su familia, el negocio, no importa la crisis que tenga, sino que también en los corazones de tus familiares, de tus hijos, de tu esposa, arrepentido. Y te invito a ella que renuncies a esa secta de los separados. Y ven a la casa, ven al altar, ven al campamento del Rey Eterno. Amén. Ahí levanta tus manos. Bebe y come con Él. Llénalos, Espíritu. Llénalos, Espíritu Santo, compañeros. Llénalos en esta mañana. Caballero de la unción. Allá donde está cada uno de ellos, que han sido tocados hoy, confrontados con la palabra, con la verdad. No hay error, ni hay excusas. Cántale a él. Ahí veo a un hombre ya de edad, que no sabe qué está pasando con él.
que tus lágrimas corren por esas mejillas. Solo ábrele las puertas de tu casa y de tu corazón a Él. Tú que has tenido en esa columna, en esa región lumbar, esos dolores intensos que no te dejan dormir, sino que permaneces dando vueltas toda la noche, cambiando de posición. Sal de ese banquillo, párate, siéntate a comer con Él y recibe allí ahora, en el nombre de Jesús, tu sanidad. En el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Recibe tu libertad. Vamos. Él te dice hoy, ven conmigo. Sígueme. Confía en mí. Que yo soy el dador alegre. Ven. Ven allí. Ven. Ven como te llames, Raúl, Pablo, Héctor, Luisa, María. Ven, ven. Estoy aquí, desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento. Ve con Él. Él es el agua viva. Él quitará esa sed de ti. La sed de su palabra y la sed, el hambre de su palabra y la sed de su espíritu. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta nueva oportunidad que tú siempre me das. Y estoy aquí para servirte. Y también, Señor, glorificar y que el poderoso evangelio, la palabra de Dios, se extienda, Señor, por toda esta nación y el mundo. Y te doy las gracias por dar esa paz allá